de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos. En definitiva, que lo pondría en crisis. La primera, entonces, es la que puede producir una forma de éxito y la segunda generaría la forma de eficacia. Aquel que mantiene estas dos textualidades, dice Barthes, en su campo, participa al mismo tiempo y contradictoriamente en el hedonismo profundo de toda cultura y en la destrucción de esa misma cultura. Propone moverse entonces él, sin temor, sobre ese límite entre lo más prudente, más conformista, más escolástico, lo que denominamos y entendemos por la cultura, y entre el otro, el móvil, lo vacío, lo destruido, casi en estado de degradación. Y aunque es cierto que la mirada crítica del artista que busca una ruptura en general considerará el límite más subversivo, por su carácter herético e innovador, como el más privilegiado para detenerse en él, porque es en definitiva el de la violencia. Citando nuevamente a Barthes, no es la violencia la que impresiona el placer. La destrucción no le interesa. Lo que quiere en definitiva el placer como deleite de las sensaciones, cualquiera sea su signo, es el lugar de una pérdida, es la fisura, la ruptura con lo esperado. Pero es placer lo que estamos buscando. En el Kunstfestival de Bruselas tuvimos la oportunidad de ver una versión de Julio César por el grupo italiano Società Raffaello Sanzio. Sentí en esa platea algo que difícilmente siento cuando voy al teatro. Actores que eran la encarnación de la verdad escénica. Y no se trataba de actores profesionales, ni mucho menos. Todo lo que pasaba allí era novedoso y terriblemente hermoso. Máquinas asesinas o escénicas, prolongaciones de órganos materiales y antropomórficos, agregados al actor, que era su propietario y su víctima trágica. Y en todo esto no había retórica teatral. No estaba en juego el bien decir y el persuadir, ni la intención de transmitir al espectador culturalmente informado de la forma más ordenada posible el mensaje teatral y escénico. Ese espectáculo era asomarse al paraíso y al infierno al mismo tiempo. No había representatividad en esos sucesos que permitieran al público comprender y tranquilizarse. Sus imágenes mentales generaban un estado de ánimo que se situaba fuera de la experiencia cotidiana. Disolvía la ilusión dramática y literaria y su expectativa, y hacía contacto con un fondo, con una realidad más elemental, un submundo que preexiste al teatro. No siempre estamos preparados para ver una serie de comportamientos autónomos suprimiendo las líneas de marcación convencionales de lo que llamamos teatro. El espectáculo, a la manera kantoriana, rozaba el sacrilegio y la ilegalidad, y por ende llevaba el estigma manifiesto de la muerte, como una llave que nos revelará algo desconocido. Los cuerpos artificiales de los actores no hacían más que mostrar su insatisfacción con el modelo textual de cultura, de la visión convencional de la realidad. Ese teatro entonces producía y destilaba su contraveneno. A la manera de la comedia, que en su sentido más profundo convierte en espectáculo digerible la angustia de los demás, ese espectáculo construía una máquina que destilaba crítica de sí misma. Ahí, creo, se escondía el secreto de esa indefinible e inclasificable belleza, en esa elección esencial, la manifestación celestial del delito. Y escudándose quizás en Rilke, en sus elegías de Duino, que dice, pues lo bello no es sino el comienzo de lo espantoso que podemos soportar, nos proponía que soportemos territorios desconocidos y peligrosos de la experiencia humana. Sentí que esa compañía, Società Raffaello Sanzio, era, a la manera mulleriana, sumamente eficaz a la hora de hacer teatro, que degradaba, ponía en duda los principios indubitables del arte escénico. Como si ya no hubiera escenario en donde actuar sin encuadre de representación que lo contuviera,
el espectáculo obviamente dividió a la platea en dos. Y allí aparece el tenebroso y peligroso mecanismo artístico que nos conecta con el centro del hombre y su necesidad. La indeterminación y, por supuesto, la contradicción sobre lo que está y lo que no está permitido en materia de arte. Advierte Kant: el arte puede tratar cualquier tema, debe ser independiente de la moral, del horror que pueda despertar. El único sentimiento imposible de ser promovido por el arte es el asco. Y no poca gente se puede llegar a ver envuelta en este último tipo de sensación al ver los espectáculos de la Sociedad Rafael Osancio. Para nosotros, para el periférico, ver ese espectáculo fue volver a creer en el teatro y su utilidad. Era penetrar por unos instantes en el reino de la muerte de toda estética imperante y parasitaria. ¿Cuál será, en definitiva, el grado de lo socialmente aceptable y cuál sería el de lo innecesario, de lo inadecuado? No es muy fácil de precisar. Depende de cada artista y de cada necesidad, pero obviamente se intuye que es difícil producir éxitos trabajando en estos territorios. Lo que sí es cierto es que para producir un verdadero éxito se necesita igualar y para eso se debe superficializar. Finalmente, no se puede abarcar un gran terreno de aceptación y encontrar profundidad al mismo tiempo, o intentar encontrar la verdadera conmoción y contentar todo a la vez. En Máquina Hamlet, en materia plástica, utilizamos maniquíes como prolongaciones o dobles materiales de los actores. Una masa de maniquíes con los rostros de los actores participan de la obra como un ejército de elementos agregados para que se pueda ejercer sobre ellos la violencia. La similitud al empezar el espectáculo de los actores con los muñecos rozan el sacrilegio y la ilegalidad. Participan todos de una larga escena inmóviles mientras que en la cinta suena el texto. Luego, sin ninguna contemplación, son reducidos a su condición de objetos, pertenecientes a un gran basurero. Sin embargo, a pesar de estar privados de todo rastro de psiquismo, encarnan los momentos de mayor asociación con el sufrimiento humano. A partir de su inmovilidad y su inexpresión, estos muñecos nos acercan el mensaje de la muerte y de la nada y se constituyen en los objetos de sacrificio ideales. Imposible nuevamente que un actor pudiera encarnar tamaña degradación con tanta rapidez y eficacia. Aparecen también en el transcurso de la obra otros objetos de distinta índole, nuevamente una escena con muñecas antiguas que vamos a ver hoy representada por dos actores, máscaras, muñecas tipo Barbie, descabezadas, etc. Pero los dobles humanos, al haber sido construidos a imagen y semejanza del actor, se imprimen con el carácter más tenebroso, incluso preexisten a la mirada sobre la obra. Al terminar el espectáculo, es notoria la cantidad de espectadores que se acercan a estos objetos que, serviciales hasta el extremo, quedan desperdigados por el escenario para ser vistos de cerca y poder ser tocados. Sin embargo, este tipo de acercamiento físico del público a los objetos maniquíes no es frecuente en otros espectáculos. Tampoco